Aquí lo lamentable del asunto es lo trasladamos a la... Ya estamos de regreso, gracias a los que nos siguen en Facebook Live, Canal 12 de GO, Juan Carlos Curiel, Luis Herrera, Analí Barba, Susana Contreras, buenas noches a todos, gracias Susana, Giovanni Rosso, Eduardo Serrano, felicidades por su programa, y al buen Uriel Salazar, gracias por seguir la transmisión. También ahí hace un comentario nuestro televidente, José Diego Scott Robles, que por cierto ya se ganó el libro, dice: felicidades por hacer un programa diferente aquí en Durango y más con ustedes tres. Muchísimas gracias. Gracias. Y bueno, recordarles los ganadores del libro: Enrique Cortés, Cristian Ibarra, ahí nos fuimos, pero ya regresamos. Fernando Aguilera, José Santos, Mario Eduardo Serrano y Oscar Berumen Rodríguez son los que hasta el momento se van a llevar estos libros, cortesía de la librería UGED. Favor de pasar allá a la librería UGED en Victoria y 20 de noviembre. Con su identificación, en la esquina de, ¿qué decía Ochoa? ¿Cómo se llama? El director Gamaliel. Bueno, era el IMSS, ahí originalmente era una escuela. Y luego la escuela de biología. La escuela de psicología. Escuela de psicología. Pero que luego dedicamos un programa a la... Que asusten, esa es otra cosa, pero bueno. Por cierto, Leo ya puso su celular en silencio, gracias a mi Padre Dios. Pero bueno, ya está con nosotros el segundo invitado, Miguel Vallebueno, historiador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UGED. Gracias, bienvenido por estar con nosotros. Gracias, un verdadero placer. Y rápidamente, Mango, para poner en contexto, si me ayudas ahí con la lámina. Pero de verdad, rápidamente. Mira, poniendo en contexto, doctor, el tema de la Carta del López Obrador a España, ¿es una idea buena, mal ejecutada? ¿Qué implicaciones, sobre todo en el tema político, diplomático, ideológico, histórico, considera usted que ha tenido esta carta? Si nos brinda usted su opinión al respecto. Yo considero que es una idea buena, pero muy mal ejecutada. Y partiríamos de ahí. Bueno, y recordar, antes de que tome la palabra, recordar que no nada más fue la Carta a España, sino también al Estado Vaticano. Ah, claro. Entonces, bueno, iba junto con pegado realmente por el tema. No se entendería la conquista sin la Iglesia Católica y los militares, ¿no? Bueno, si me permite hacer un pequeño antecedente, yo diría que es un tema muy espinoso porque previamente la opinión pública ya tiene en este país una corriente de opinión. Esta corriente de opinión es muy antigua, viene desde el siglo XIX. Es esa idea de la historia de los héroes y los villanos, de los héroes de bronce. Pero la historia la escribe quien gana, ¿no? Sí, definitivamente. Pero cada grupo tiene sus propios héroes y sus propios villanos. Entonces, el hecho de lo que yo voy a decir aquí o considere aquí, a la mitad o no sé qué porcentaje de la población le va a molestar y la otra va a estar de acuerdo conmigo de antemano. Entonces, lo que la historia académica ha tratado de hacer es salir de ese dilema del cual no hay solución, porque lo dejaríamos a nuestra propia opinión, y hacer un estudio de larga duración, tipo Escuela de los Anales francesas, donde se privilegien los procesos de larga duración en los aspectos socioeconómico, político y económico principalmente, pero con todas las áreas sin ser una historia de individuos. De tratarnos de saltar esa parte de la historia de los individuos, pero sin embargo, de alguna manera, esto nos lleva a una serie de vicios que cargamos desde la escuela, porque desde la escuela ya nos prepararon para saber quiénes son los buenos y quiénes son los malos. De hacer la historia en blanco y en negro y no en gris, porque quizás como todos los individuos tenemos cosas buenas y cosas malas, pues de acuerdo a muchas circunstancias, ¿no? Sí. Entonces, ni yo soy completamente bueno ni soy completamente malo. Soy una mezcla de muchas cosas, ¿no? Ahora, también de quitar juicios de valor a la historia es bien importante porque esa es una idea muy maniquea, que de alguna manera también nos ha hecho mucho daño como sociedad porque nos divide mucho. Es autonegarnos, ¿no? Porque finalmente somos un producto de esta confrontación o de esta mezcla, ¿no? Exactamente. Sin embargo, yo considero de inicio
la idea del presidente de la República interesante porque, bueno, se van a cumplir los 500 años de la caída de Tenochtitlan en el 2021 y es una posibilidad de hacer una buena reflexión sobre la historia nacional y confrontarnos con nuestros propios fantasmas y de alguna manera ir sanando muchas heridas que todavía tenemos. Quizás los planteamientos, como usted lo dice, sí tienen muchos problemas o tienen problemas en este momento, quizás por la forma pues que como fue planteada. condicionó el pedir disculpas, ¿no? Sí, exactamente. ¿no? Sí, yo creo que le faltó una cuestión diplomática de muy alto nivel, tanto con la Iglesia como con el Estado. Correcto. Porque inclusive a largo plazo ya ha habido intentos o por lo menos aclaraciones en ciertos momentos de la historia. Por ejemplo, el Papa ya hizo una serie de consideraciones respecto a la conquista en Bolivia. El mismo rey de España lo hizo con los caciques, con los jefes indígenas de Oaxaca. Entonces, sí ha habido una serie de momentos de acercamiento. Los mismos españoles de hoy son muy críticos de su historia pasada. Pero bueno, eso también tiene ciertos problemas en el sentido de que mucha gente dice, bueno, desde el punto de vista histórico los crímenes son del tiempo más no de España. ¿Por qué? Porque era un momento histórico diferente en el cual es el siglo XVI, la expansión europea está en todo su crecimiento, pero da origen también a estos ataques, así como este diputado hace unos días que dice, lo peor que nos pudo pasar es que los españoles vinieran, mejor hubieran venido otros, pero bueno, y creo que desde un punto de vista, voy a dar mi primer entrada difícil, desde el punto de vista de la historia hispanista, España fue mucho más humana como sociedad que el resto de las naciones europeas donde llegaron y se hubieran venido a exterminar. Sí. Y de acuerdo a la historia de este tipo de naciones, pues ¿cuál es el mejor indio? El indio muerto, y se acabó el problema. Entonces, España no hace toda una consideración desde teológica hasta una serie de concilios en España, con el cual esa famosa polémica de Bartolomé de las Casas sobre la naturaleza del indio, o con Sepúlveda, pues es parte de una problemática que se pensó, de que los frailes españoles que vinieron en las primeras épocas especialmente, eran jóvenes humanistas que creían en la utopía de Erasmo y que pensaban hacer una sociedad diferente, una sociedad donde el hombre no explotara al hombre. Claro, finalmente nos ganaron muchas cosas. Sí, pues, finalmente, digo, con instituciones como la encomienda, por ejemplo. Sí, pues, sí, definitivamente. Pero ahí, por ejemplo, ¿cree usted, yo digo, y lo he leído por ahí en algunas gráficas, en algunas reseñas históricas, las leyes de Indias fueron, me parece que una primera respuesta a esta confrontación, ¿no? Finalmente los criollos con las leyes de Indias se opusieron a las leyes de Indias y generaron la independencia, ¿no? Pero ya los criollos, ya cuando hubo mezcla. Sí, bueno, pero las primeras leyes de Indias humanistas respecto a la cuestión de los indígenas son las leyes nuevas de 1542. En estas leyes se prohíbe terminantemente ya la esclavitud de los indios. Claro que los que pagaron el plato fueron los africanos y sus descendientes. Que se permitía el tráfico de esclavos desde África. Sí, ahora, la ley que desde la remota antigüedad, del derecho romano y después el derecho extracontinental, ya cuando los españoles, es una cuestión es la ley y otra cosa es el cumplimiento de la ley. La gran división entre el ser y el deber ser. Sí, claro. Sabemos muy claro cómo las leyes de España llegaban, las autoridades con mucho respeto tomaban la ley de Indias, se la ponían sobre su cabeza y decían, obedézcase, pero no se cumpla. Y eso es una de las causas y explicaciones por las cuales los mexicanos somos tan poco servidores de la ley, ¿no? Nosotros estamos viendo cómo violentar la ley, no cómo obedecer la ley, básicamente. En eso nos diferencia mucho de los países anglosajones, que son mucho más guardadores de la ley que nosotros. Pero, a ver, ¿cómo podríamos denominar, digamos, a la herencia colonial?
Yo no soy partidario de decir que nos trajeron la civilización, ¿no? Porque antes de que llegara la colonia ya había una sociedad establecida con reglas, sí. tampoco muy buena porque igual había esclavos, No, está pero bien. digamos, ya había conocimiento de las artes, de las ciencias, Sí, de sí. las matemáticas. Entonces, ¿cuál podría ser la herencia o cómo llamar a este periodo? ¿En Bueno. verdad fue civilizador o qué fue? No, yo no me pondría en esa disyuntiva, porque cada civilización, como usted me dice, es diferente. Ok. Entonces, cada una trae lo que ellos consideran en ese momento sus valores y tratan de imponerlo al otro. Pero también los romanos y los cartagineses y todos los otros pueblos o sea, ha sido la historia de la humanidad, básicamente. Pero aquí yo creo que lo que tendremos que reconocer y pues afianzar para esta situación es, hay que reconocer que fue una invasión. Punto número primero. Hay que reconocer que fue una invasión bastante violenta, o por lo menos mucha más violenta de lo que nos habían enseñado en las décadas anteriores. Hemos ido viendo que sí hubo realmente una serie de imposiciones muy duras respecto, sobre todo a los pueblos indígenas. Los pueblos indígenas fueron obligados a hacer una serie de cambios culturales que les costaba mucho trabajo. Uno de los cambios culturales muy importantes fue el corte del pelo. Los indígenas tenían un pelo largo como signo de virilidad. Llega el español o el fraile, los obliga a cortarse el pelo. Esta es una castración simbólica, de alguna manera, porque como ellos son lampiños de barba, ese era su signo de mostrar su virilidad externamente. Entonces, pero eso los europeos ni les importaba, ni lo entendían. Entonces, hubo esa serie de cosas. Los obligaban a vivir en pueblos, los obligaban a vivir con una sola mujer. Esos fueron los cambios culturales que traen la religión monoteísta, ¿no? Monoteísta, sí. Sí, o sea, la religión católica. Sí, la religión católica monoteísta. Que ahí es un poco discutible porque también la religión monoteísta católica tiene muchos sucedáneos con los santos, y muchos de los santos retomaron un sincretismo religioso interesante. De hecho, en Tonantzin México, con la Virgen de Guadalupe. por ejemplo, O sea, para empezar. Pero podríamos hacer una lista más larga. Y el mito ¿no? de Juan Diego y todo este tipo de cosas, ¿no? Exactamente, sí. Entonces, sí, fue más sincrético el asunto en la cuestión religiosa, pero los cambios culturales, a mí de mi parecer, fueron mucho más difíciles. Ahora, nosotros, para reconciliarnos en la historia, tenemos que entender esa historia hispanista por un lado, luego la historia indigenista por el otro lado. Claro. La historia indigenista aparece en este país con los jesuitas, curiosamente, cuando el padre Alegre y Clavijero son expulsados de la Nueva España, allá en Italia, en Bolonia, con nostalgia. Empiezan a hablar de las grandes civilizaciones, de los mayas, de los aztecas, de las pirámides, de todo esto, y van construyendo un fervor patrio que fue muy interesante para México, porque es un protonacionalismo criollo, muy interesante, pero que curiosamente después los mexicanos lo retomamos ya cuando nos hacemos una nación independiente. Y comienza ya la historia patria, ¿no? Comienza con Carlos María Bustamante, se empiezan a hacer la historia patria, pero a esos mexicanos les interesa mucho los mayas, las grandes cosas de la antigüedad, pero no los indios vivos. Claro. Entonces, Que es lo mismo podremos... que está pasando ahorita, ¿no? Sí, O sea, exactamente. O sea, parte de la queremos reconciliación que es haya actual. reconciliación. Ese es el punto Es que que desde creo ahí que debe deberíamos ser empezar, ¿no? el punto de la reconciliación. Reconocer el valor cultural de los pueblos originarios, darles la oportunidad de que se pongan al tú por tú con nosotros, no interpretarles ni su historia ni su pasado, sino que educarlos para que ellos lo hagan, ¿sí? Reconocer todos esos valores que tienen como sociedad y reconocer básicamente que somos producto de una fusión, no de dos razas, porque también la historia oficial ahí miente muy fuertemente. Totalmente. El indio, el español, si ustedes ven cuadros o relatos de los años 60, el indio siempre apocadito, el español siempre alzado. Es una mentira. Eso es una mentira. No es exactamente así. Cuando hubo el famoso monumento a Francisco de Ibarra, que se hizo hace unos cuantos años aquí, era una de las cosas fundamentales y por las cuales también la Plaza Fundadores tomó el nombre de Fundadores, porque necesitamos reconocer a las tres razas en conjunto como nuestros ancestros. El europeo, bueno, mejor en orden de importancia y de tamaño. La raza indígena, la raza española
y los africanos. Los africanos quizás mucho más importantes que lo que nosotros habíamos supuesto. Lo que pasa es que como los hemos querido borrar de nuestra historia, no les hemos damos dado importancia de ningún valor. Entonces, ¿qué diferencia hubiera sido poner a Francisco de Ibarra? Sí, pero ¿por qué no poner a uno de los principales caudillos de Agogojito, que es el gran caudillo Odam, porque ya ni siquiera les llamamos Tepehuán, ahora les llamamos Odam, y nosotros somos Náhuatl, los que hablamos Nahua, como ellos nos llaman a nosotros, y o un descendiente de los africanos. Entonces, el ver la historia en ese nuevo contexto, creo que nos abriría de verdad el paso a una reconciliación con nuestro pasado. Desde ahí deberíamos empezar. Historiador, muchísimas gracias. Se nos acabó el tiempo. Sí, yo creo que agradecemos es un tema que tenemos. una charla muy sabrosa, muy amplio. Pero espero que haya quedado suficientemente, por lo menos medianamente. No, sí, y De si hecho, no lo deberíamos hablar retomamos. un día también Sí. de la historia, digamos, del siglo pasado. Y de si la no lo Revolución. retomamos, porque ahí me parece un punto clave es el protestantismo de los anglosajones contra el catolicismo, que era obediencia pura, ¿no? Sí, ese es un tema de los importante. cristianos, de los Yo les católicos. sugiero que un día inviten a Onésimo Soto. Ok. Onésimo Soto es el primer doctor Odam formado en el Colegio Michoacán. O sea, ellos ahora son los encargados o los que tienen la estafeta de narrar su propia historia y interpretar su propia historia. Cuando se haga eso, vamos a tener nuevas aportaciones a la historiografía mexicana. Perfecto. Excelente. Muchísimas Doctor, gracias. le agradecemos Le agradecemos, ha sido un placer. No, gusto Gracias. saludarlos. Bueno, muchísimas gracias. Con permiso. Se queda con Salvador Gracias. Mercado Hurtado Gracias. en Noti2 segunda edición. Gracias. acompañando a tres gobernadores de giras por Europa, ¿no? Aquí lo lamentable del asunto es que los trasladamos